Bien, en esta última y tercera parte del capítulo 1 de proporción, vamos a dibujar el esquema resultante proporcional para la figura humana, que va a ser el esquema estructurante de la figura, a la que después le vamos a agregar la musculatura, el esqueleto en realidad, la musculatura y todos los demás, todas las demás informaciones que, que terminarán siendo la figura humana, ¿no? Bien, a ver. Para esto vamos a ver primero el esquema en Photoshop y después lo hacemos en el tablero. Bien, muy bien. Acá lo que tenemos entonces es un esquema en donde bajamos todas las proporciones que obtuvimos de el desnudo o de la figura humana natural, y lo que obtenemos acá es la disposición, ¿no?, sintetizada, sin la parte exterior del cuerpo, sino la parte estructural interna. Se parece mucho a un esqueleto, ¿sí? Tiene mucho parecido, y de hecho a lo que apunta es a colocar a posteriori una síntesis esquelética que va a estar pensada para el movimiento de la figura. Como ustedes verán, lo que tenemos acá es una figura sintética, que está en función de los elementos más básicos a nivel gráfico, es decir, que solamente está hecha con trazos y con conexiones nodulares, a ver, como si fueran pelotitas. Estos se llaman nódulos articulares, ¿sí? Y van a representar las articulaciones. Todavía están en un estado de síntesis. Más adelante lo vamos a transformar justamente en articulaciones más complejas, pero también sintetizando las articulaciones óseas, ¿no? Bueno, acá lo que vemos son las tres partes cefalocervical, torácica y del abdomen. La mitad inferior correspondiente a las piernas, con sus otras dos mitades las rodillas, con sus otras dos mitades el fémur y la tibia, y en medio las rodillas, ¿sí? Y la incorporación de los anchos, que no habíamos hablado en las fotos anteriores, pero que también tienen que ver con el húmero, por ejemplo, el largo del húmero, también es el ancho total de acromión a acromión. Acuérdense que estamos hablando acá siempre de la figura interna y no de la figura externa, ¿sí? De una configuración interna y no de una figuración externa, que tiene más que ver con la complexión física de la persona y no tanto con un esquema invariable de proporciones. Acá tenemos la figura de perfil y la figura de frente. Así que entonces vamos a tener acá la disposición de los elementos que estuvimos observando anteriormente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar al tablero y vamos a ver esto mismo de hacerlo, ¿sí?, de generarlo en la hoja de papel. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es establecer las alturas o la altura que va a tener nuestro muñeco o nuestro, digamos, nuestra estructura, nuestro esquema estructural. Una vez que sacamos esta altura,
lo que vamos a hacer es, por ejemplo, colocarlo en horizontal y buscar el medio. ¿Mm? Este medio nosotros sabemos que va a ser la línea de trocánteres o línea de caderas. ¿Mm? Después, rápidamente, podemos ubicar otra vez un medio. Podemos hacerlo así horizontal para que nos establezca el medio. ¿Mm? Más fácilmente, porque así puede tener alguna distorsión de manera vertical. Bien, y entonces este va a ser la línea de rodilla. Yo lo estoy dibujando todavía suave para que hagamos digamos, establezcamos el espacio y la subdivisión espacial, ¿no? Después vamos a dibujar el muñeco. Acá voy a dividir en tres porque lo que voy a tener es la línea de hombros, la cintura y la unidad cefalocervical, que va a estar compuesta por el cráneo y el cuello. ¿Sí? Bien, no nos conviene nunca poner una línea vertical, porque esa línea vertical nos va a rigidizar el dibujo y va a hacer que no podamos salir de la simetría, primero, y segundo, que a posteriori, cuando querramos hacer una figura en movimiento, esta nos va a costar sacarla del eje de simetría. Y también nos va a costar comprender que hay un eje de movimiento en realidad y no de simetría. Así que no vamos a colocar una línea media, sino que vamos a utilizar este tamaño y vamos a utilizar un elemento muy importante que es el cráneo. Porque como el cráneo va a ser una circunferencia, va a tener tanto en este sentido como en este sentido, es decir, horizontal como vertical, el mismo tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si está del mismo tamaño, esto, que eran dos anchos, perdón, que el ancho el de hombro, eran dos cráneos, que es lo mismo que esta medida. Entonces acá se genera un cuadrado que es el mismo que está acá, ¿sí? Y que son 4 cráneos en realidad. Son 4 cráneos. ¿Sí? Esos dos cráneos forman el ancho de la línea de hombros que, acordémonos que es de acromión a acromión. Este cuadrado es el cuadrado torácico. ¿Sí? Bien. Acá tenemos la cintura y si nosotros continuamos este ancho, vamos a tener el ancho máximo de trocánteres, que es la parte más externa del fémur en esta área, ¿sí? Entonces se nos forman dos cuadrados acá. Uno es el torácico, ¿sí? El cuadrado del tórax, y el otro cuadrado el abdominal, vamos a poner. ¿Sí? Bien. También vamos a ver que, por ejemplo, en esta parte teníamos que los codos, bueno, acá vamos a hacer unas pelotitas para que simulen la articulación o nodos articulares de los hombros, y vamos a ver que los codos también encajaban en esta línea de cintura, es decir, encajaban con la cintura, ¿sí? Entonces podemos tener los brazos acá, o los húmeros. Otro dato que también teníamos de haber analizado los esquemas anteriores es que la muñeca, ¿sí?, también coincide con los trocánteres, y entonces tenemos toda la parte superior del muñeco ahí establecida. Bueno, vamos a la parte inferior. La parte inferior van a ser las rodillas y la tibia. Pero bueno, ¿dónde ponemos las rodillas? Bueno, en este caso que va a estar parada la figura, digamos, con los pies juntos,
va a tener una posición que después va a cambiar, así que no nos tenemos que, digamos, eh, obsesionar, digamos, con la simetría o quedarnos en que siempre las piernas van a estar ubicadas en esta posición. En realidad van a cambiar en la mayoría de los casos. Y es muy raro dibujar una figura tan rígidamente parada. Así que lo que tenemos que tomar esto es como una referencia. Bien, acá vamos a tener justamente el eje del pubis y acá vamos a marcarlo como nodo articular los dos anchos de los trocánteres. Bien, en este medio entre pubis y trocánter va a bajar una línea de este lado también y ahí se va a encontrar el centro de estos dos nodos articulares que van a ser un poquito más grandes. ¿Cuánto más grande? Bueno, todo este ancho. ¿Mm? Bien, pero el hueso no es este, sino que el hueso viene desde acá afuera hacia el centro. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con, por ahora vamos a hacer las líneas rectas, pero en realidad las líneas rectas nos hacen un dibujo también muy rígido, como de palitos. Y, y otra cosa muy importante es que cuando nosotros coloquemos el contorno vamos a tender, por tener un eje recto acá, a simetrizar los bordes y nos va a dar una figura errónea. No va a ser la figura que en general vemos, ¿sí?, en la figura desnuda. Bueno, esta línea sigue hacia abajo y se convierte en la altura de las tibias. Tenemos que dividir al medio, el cuarto al octavo. Aquí vamos a tener el tobillo, ¿sí? Y vamos a hacer esto. Ahora, miren esto. Vamos a ver, nos vamos a acercar un poquito. Vamos a ver, vamos a tirar una línea acá, ¿no? Son los dos ejes plantares que van a estar como abiertos, buscando apoyo. Y acá va a estar el talón. ¿Mm? Y tenemos tres partes iguales. Y acá vamos a poner el eje del metatarso. ¿Sí? Y vamos a hacer una cruz. Y esta cruz va a tener la finalidad de sintetizar, ¿sí?, lo que sería un plano de apoyo. ¿Sí? Estas cruces tienen que estar de tal manera, estos ángulos, ya lo vamos a ver cuando veamos pies, que simulen que están paradas en un plano. ¿Sí? Bien, fíjense cómo están saliendo las piernitas de este muñequito. ¿Mm? Bueno, a la mitad del fémur van a terminar posicionadas las manos y a su vez digamos, la mano bien estirada al lado del cuerpo va a tener este tamaño, ¿sí? Bien estirada, la punta del dedo mayor llega hasta la mitad del muslo, ¿sí? Y entonces vamos a tener también que a la mitad de la mano vamos a tener la línea de nudillos. Y después el resto de los dedos. Por los cuales no me tengo que preocupar tanto ahora. Ya vamos a meternos con el tema de la mano. Lo que sí tengo que trabajar acá es la línea con la que están configurados estos elementos. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle una rítmica más parecida a lo que serían las resultantes entre los músculos y los huesos, ¿sí?, y lo que me daría también una apariencia mucho más dinámica. Concretamente, si nosotros estamos parados, firmes, derechos, vamos a sentir esto que voy a dibujar ahora, que es una especie de tensión, ¿sí?, que hay en la pierna. Y vamos a ver que esa tensión genera una curva hacia afuera en la parte de arriba y otra curva como hacia adentro en la parte de abajo.
del fémur. Entonces tenemos algo parecido a esto, no tan pronunciado, pero algo parecido a esto. Nosotros lo vamos a pronunciar de esta manera, no más que esto. Acá lo que tenemos es un envolvente de esa línea recta. Y acá también un envolvente de esta línea recta, empezando de afuera y terminando adentro. ¿Ven? Ahí. Entonces distribuye la energía, o sea, la gravedad, de esta manera. ¿Ven? Primero ahí y luego de esta manera. ¿Sí? Esto al final termina vinculándose en el nodo articular de la rodilla y del tobillo, en la octava parte de la tibia. ¿Mm? Los brazos, ¿sí?, también son o fueron piernas en algún momento, con lo cual también tienen esta analogía. Entonces, de arriba para abajo, lo mismo, hay esta tensión en S, esta resultante en forma de sinusoide, y lo mismo el antebrazo. Esta es la aproximación primera a este muñeco. Bueno, y a este muñeco le falta un elemento constitutivo importante, que son las dos cajas elipsoidales o ovoidales, que van a ser las veces de tórax y abdomen. Entonces, acá, un dato importante es que no tienen que llegar al borde, sino que son un poco más pequeñas. ¿Cuánto más pequeñas? Bueno, en realidad donde termina esta pelotita, cuando hacemos esta pelotita ahí donde termina, vamos a hacer una especie de ovoide. ¿Ven? Tengo que soltar la mano. Después vamos a hablar estrictamente de este ovoide en los próximos capítulos. Entonces tengo que hacer este ovoide y repetirlo abajo. Fíjense que sobresale un poquitito. Y entonces pues lo repito abajo y tiene que sobresalir ese poquitito también, ¿no? Entonces, y tiene que ser igual. Entonces esto termina siendo una superposición de ovoides. El lápiz que estoy utilizando ahora es un 6B, es un lápiz blando, y yo lo recomiendo para los primeros bosquejos, ¿sí? No recomiendo un HB porque les va a generar una sensación fea al dibujar, como que están dibujando con un filo, con una punta, con un clavo. Así que les recomiendo un lápiz 6B que es blandito y que pueden trabajar perfectamente. Bien, en los medios de cada uno vamos a poner una pequeña elipse que después vamos a determinar qué es y para qué sirve. Simplemente ahora es esto, nada más. Bien, bueno, entonces acá tenemos el dibujo frontal, ¿ven? Ahora vamos a ver entonces cómo se veía en el Photoshop, en la computadora. ¿Ven? Entonces así es la confección. Ven cómo trabajo con líneas curvas y lo que son los diferentes segmentos o segmentaciones, ¿sí?, de la pierna, del tórax, del abdomen, del brazo. Acá vemos de nuevo el pie. Hay algunas pelotitas, algunos nodos, el metatarsiano del dedo gordo, el metatarsiano del meñique, que lo vamos a ver después cuando veamos pies y manos en detalle. Acá está el tobillo. Esta es la línea en S que vamos a buscar para cada uno de los tramos, para el tramo femoral, como también para el tramo tibial, braquial y anterobraquial.
antebraquial. Bueno, y acá lo que estamos viendo es la figura en perfil. En la figura de perfil también tenemos los dos ovoides, ¿sí? Tenemos un eje, acá lo vamos a ver también. Tenemos un eje vertical. Fíjense que las piernas se disponen un poquito atrás de este eje. Que la columna cervical da ahí en este eje, ¿sí? Y tiene las mismas proporciones que el dibujo de frente, las mismas. Lo que pasa que sucede que en la parte de atrás se conforma, gracias a estos ovoides, el raquis y las cajas torácicas y la caja abdominal. Bien, vamos a dibujar entonces ese perfil en base al dibujo frontal, ¿no? Bien. Entonces, acá lo que vamos a ver es que proyectamos la altura. Bueno, y si no la proyectábamos o no teníamos ningún dibujo de frente, simplemente hacemos una altura y otra vez repetimos toda la cuestión. Mitad, mitad de mitad, tercios para acá arriba, ¿no? Si respetamos esto, nos va a salir igual que este sin que tengamos que proyectar ninguna de estas líneas, ¿sí? Que sería lo mejor, porque si no siempre vamos a tener que dibujar uno de frente para dibujar otro en cualquier posición. Bien, entonces, lo que va a suceder acá, y lo primero que tenemos que dibujar es este ovoide tirado hacia adelante. Este ovoide tirado hacia adelante y este ovoide como yendo hacia una vertical. Yo no haría esta línea, ¿no? Pero esta línea la pueden sugerir. La pueden sugerir sin que esté. Sin que los persuada de hacer simetrías o cosas rígidas. Bueno, vamos por acá. Acá ponemos los trocánteres y los hombros que se van a ver alineados, ¿sí? Acá en la mitad va a estar el cráneo, que sí tiene que estar justo en el medio. Y acá la línea de rostro. Justo en la mitad vamos a cortar y va a estar el mentón. Después podemos hacer una línea ahí que una. Después esto se va a detallar mejor, ¿no? Pero fíjense, en esta zona lo que va a pasar es que voy a tener dos curvas sifósicas y tres curvas lordóticas. ¿No? Una va a pertenecer al sacro y al coxis, la otra va a pertenecer a la columna dorsal y la otra a la nuca. Y estas son la columna cervical y la columna lumbar. ¿Ven? No vamos a ocupar todo el ovoide cuando tengamos que dibujar después el esqueleto. Así que ahí en el Photoshop ustedes estaban viendo las sustracciones que íbamos a hacer. Pero bueno, por ahora vamos a hacer simplemente ovoides. Y acá hay un dato importante también que me parece importante explicarlo ahora, que es que este punto va a ser este de acá. Y este punto va a ser este de acá. Es decir, que la elipse al estar inclinada, porque esto se inclinó, ¿no? Ligeramente, entonces va a tener este punto más arriba que el otro. Y acá, en la pelvis, también vamos a ver que este punto, el punto A, ¿no? Va a estar acá y el punto B va a estar acá. Ahí ve. Entonces esto se inclina de esta manera. Y entonces tenemos la inclinación propia de la pelvis y la inclinación propia del tórax en esta posición que se hiergue, ¿no? Que toma como una extensión del torso para erguirse y ponerse parado derecho. Bueno, el codo va a estar justamente en la cintura,
ahí hacemos esta línea, ¿ven? De perfil es esta curva. O sea, de frente vamos a tener esta curva, pero también va a tener esta curva cuando lo veamos de perfil. ¿Mm? Bueno, y con respecto a las piernas, el fémur va a estar curvado, también va a ser una S, ¿sí? Y acá va a estar la rodilla, pero tiende a irse hacia adelante. Y después vamos a tener, fíjense, acá vamos a dibujar la línea o el eje plantar, ¿sí? Acá va a descargar la tibia, ¿eh? ¿Ven? Y entonces ahí va a estar el talón, repito una, otra vez, y entonces ahí vamos a ver el eje del metatarso y el eje plantar. Entonces forma esta pequeña cruz. ¿Eh? Hagan una crucecita, después lo vamos a detallar esto. Perdón, acá está, se me fue del encuadre. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces acá tenemos la vista del perfil. ¿Ven? Fíjense que es el medio. ¿Ven? Entonces ahí tenemos las tres partes de arriba, las dos partes de abajo, y ya podemos encarar el dibujo de frente y de perfil. Y bueno, y esta figura al final me va a poder me ayuda a dibujar, por ejemplo, gracias a que tengo estas relaciones, una figura rápidamente, ¿sí? ¿Ven? Rápidamente, ahí está, en cualquier posición que yo quiera. Después vamos a hablar de este contraposto. Pero fíjense que en segundos yo ya puedo plantear una figurita proporcionada. Bien. Entonces, acá tenemos de nuevo la figura. Y les quería mostrar, fíjense las entradas curvilíneas de estas dos parábolas lumbares y cervicales. Esta puede que no sea tan cerrada, pero es un poquito más pequeña. Acá están las sustracciones, ¿sí? En el caso de la cabeza es una adición. Y bueno, y esto es lo que vamos a trabajar. ¿Ven? Esto es lo que se va a ver en una figura cuando esté terminada. ¿Ven? Acá está adentro, está esta estructura, esta estructuración. ¿Ven? Después colocando el contorno, digamos, muscular, se va a cerrar la figura. Pero básicamente, entonces ven, acá tenemos línea de hombro, altura de cráneo, tórax, abdomen, etcétera. Bien, y también lo que hablábamos antes, la modulación. La modulación de la figura quiere decir que cualquiera de las partes que componen el cuerpo, por ejemplo, el abdomen, o por ejemplo la cabeza, o el tórax, o la mano, o el pie, o el antebrazo, van a poder ser un módulo para dibujar la figura humana proporcionada. Es decir, me puedo valer de cualquier elemento, porque todas las partes van a estar proporcionadas o en relación con las otras partes. ¿Sí? Acordémonos que el cuerpo humano es una estructura que se desarrolla, ¿sí?, en el vientre materno de una manera plegada, y que en realidad lo que estamos viendo es una estructura desplegada, pero que antes estaba plegada, ¿no?, el feto. Esto justamente es lo que le da esta relación o esta interrelación de partes. Este pliegue es lo que nos da esta relación de partes, en donde, por ejemplo, las piernas, ¿sí?, son
la mitad del total, el total son 2 piernas, el total son también, la altura total son 2 brazos desde la unión de la clavícula hasta la punta del dedo. Pueden ser 6 ovoides, tanto sea torácico como abdominal. El torso mismo pueden ser 6 ovoides, es decir, nosotros podemos plantear acá un ovoide y después sacar la cabeza, porque el cráneo va a ser la mitad de ese ovoide. Así que tranquilamente podríamos plantear la figura desde los ovoides. Y de hecho esto nos puede llegar a servir para perspectivarlo de manera intuitiva y bastante rápida. Acá hay, por ejemplo, 8 manos, lo que vendrían a ser 16 palmos, ¿sí? Bueno, etcétera, ¿no? Hay muchas más relaciones. De hecho, bueno, acá no estamos marcando los huesos internos, la pelvis, por ejemplo, pero una mano es exactamente la distancia que hay entre la cresta ilíaca y el trocánter, ¿sí? La cintura, por ejemplo, el espacio de la cintura es un palmo. Entonces hay muchas relaciones de interrelación. Acá está, esto que decía recién, está graficado de esta manera. Una mano es igual, la altura de una mano es igual a la altura de la cresta ilíaca y el trocánter. Fíjense también acá, 4 manos vendrían a ser las piernas. Y esta modulación justamente nos da como resultado algo muy interesante, que es una estructura tridimensional proporcional. Miren, esta es la figura humana parada. Esto es un esquema un poquito más complejo del que vimos, que ya es el esqueleto osteoquinético, ¿no? Es decir, que es un esqueleto hecho con trazos y nodos en función del movimiento, para dibujarlo muy rápidamente, pero que sea preciso. Fíjense qué pasa cuando se mueve esta estructura. Va conformando un esquema espacial o una ocupación del espacio, ¿sí? Tridimensional, pero también modulado. Fíjense cómo podemos generar, ¿ven? Todas estas posiciones están íntimamente relacionadas con las relaciones proporcionales, con las correspondencias de tamaño entre las partes. Tanto hacia adelante como hacia atrás. Fíjense ahí, los antebrazos doblaron y generan otro módulo. Las piernas completamente extendidas hacia el costado también generan otro ancho. Y acá están las piernas hacia atrás. ¿Ven? Todo esto es un esquema de ocupación espacial del cuerpo humano. Miren todo lo que abarca. Y acá estaría mi propio Vitruvio, digamos, con estas relaciones cuando se doblan, cuando se articulan, digamos, los miembros, ¿no? Fíjense, acá tenemos todo esto, que es justamente lo que estuvimos viendo recién tridimensionalmente. Bien, entonces, aquí está el esquema proporcional básico que nos va a ayudar con pocos y sencillos elementos a plantear rápidamente lo que va a ser el soporte del esqueleto, cosa fundamental para después empezar a dibujar la musculatura y el contorno dinámico. Bien, hasta acá entonces el capítulo 1, que es proporciones.
y bueno, y está conformado por estas tres partes que vimos hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo, en donde vamos a empezar a trabajar con la estructura osteoquinética.